y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En nuestro estudio del desarrollo del carácter, para poder un día portar sobre nuestra frente el nombre de Dios y del Cordero, el sello del Dios viviente en nuestra alma. Hemos venido estudiando la manera como Dios escoge y forma a su pueblo, ya que nosotros queremos ser parte de ese pueblo final. En Primera de Juan, en el capítulo 3, el apóstol declara, comenzando con el versículo 1 en adelante: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, los que formen parte de ese pueblo que estará vivo para darle la bienvenida en gloria, dice aquí que seremos semejantes a Él en carácter. Y si tenemos esta esperanza de verle cara a cara, de poder estar en pie y soportar su venida, porque el mismo apóstol, escribiendo en Apocalipsis 6, nos dice en el último versículo: ¿quién podrá estar en pie cuando Él aparezca? ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Apocalipsis capítulo 6 y versículo 16. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Imagínense lo que será ver la venida del Señor Jesús en gloria y majestad. Imagínense lo que será verle cara a cara. Por eso Juan pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando Él aparezca? Y el mismo Juan en la epístola nos responde: solamente aquellos que sean limpios de manos y puros de corazón. Solamente aquellos que reflejen el carácter de Dios podrán soportar su venida. Por eso Él los vio con el Cordero sobre el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios y teniendo el nombre de Dios y de su Padre en la frente. Justamente la pregunta con la cual termina el capítulo 6 de Apocalipsis: ¿quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá estar en pie en su presencia?
la respuesta a esa pregunta es el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla de esos que han de estar en pie cuando Él aparezca. Dice: vi a 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y traía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Rubén, su carácter, y cómo es que Dios va a sellar a 12,000 de los que estén vivos en esta tierra, con un carácter sellado y perfecto para toda la eternidad, que tienen las características natas que tenía Rubén. Ustedes recuerdan que estuvimos viendo nuestra serie y terminamos este martes pasado viendo la familia de la cual salen los 12 patriarcas. Dios podría haber escogido formar su pueblo de una estirpe distinguida, de gente que se caracterizara, así como Job, por su santidad, por su perfección de carácter, por ser un hombre recto y santo. Podría haber escogido a gente como Daniel, del cual la Biblia no menciona ninguna falta. Al contrario, tuvieron que acusarlo injustamente porque no había falta alguna que achacarle. Pero Dios no escogió gente perfecta para fundar su nación escogida. Como vimos, Él escogió una familia, y el sábado pasado hablábamos de esa familia disfuncional. Y de esa familia Dios sacó los que habían de ser los patriarcas, los padres, los fundadores de la nación escogida. La mensajera del Señor declara en el deseado de todas las gentes, en la página 671, la misma imagen de Dios ha de ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en el perfeccionamiento del carácter de su pueblo. The very image of God is to be reproduced in humanity. The honor of God, the honor of Christ is involved in the perfection of the character of his people. El mismo honor, la honra de Dios está de por medio. En tener un pueblo que refleje el carácter de Dios. Si Dios no logra esto, Él va a quedar como mentiroso. Porque Dios ha dicho: sed pues vosotros santos como yo soy santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dijo el Señor Jesús. Y resulta que Dios nos manda a hacer algo que no se puede lograr. Por eso es que el honor
de Dios y de Cristo están comprometidos en el tema del desarrollo del carácter de sus hijos. Él va a tener un pueblo en esta tierra que cuando Él aparezca será semejante a Él, dice la Escritura. ¿Y cómo es Él? Él es santo, Él es puro, no hay pecado en Él. ¿Cómo entonces Dios va a desarrollar un carácter perfecto en sus hijos? Justamente Dios escoge la última generación que viva en esta tierra para demostrar lo que la gracia de Cristo puede hacer, transformando a una generación debilitada por 6,000 años de pecado, acosada por las debilidades de una naturaleza pecaminosa heredada, con los pecados de 6,000 años y debilidades de generaciones anteriores. Y Dios no cambia su manera de actuar, porque cuando Él escoge el pueblo escogido, el pueblo elegido del Antiguo Testamento, también lo hace. De lo peor saca lo mejor. Toma material inservible, material dañado, material que cualquiera hubiera descartado, y de ese material que no sirve, Dios hace el edificio para su gloria. ¡Qué tremendo! Nosotros estamos arreglando la casa donde voy a vivir y les garantizo que hubiera sido más fácil, ¿verdad, Ricardo?, comenzar de cero que tener que arreglar lo viejo. Pero Dios toma aquello que no sirve, aquello que nadie daría nada por ello, y hace de eso su obra maestra. El apóstol San Pablo declara exactamente eso, escribiendo a los Corintios, cuando él dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestro llamado, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no servía, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea el nombre del Señor, que Él escoge lo vil, lo menospreciable. Y así Dios escogió a esa familia, a la familia de Abraham, para ser de esa familia el pueblo escogido. Cuando nosotros pensamos en Abraham decimos: oh, pero es que Abraham era el amigo de Dios, era el hombre de la fe, el padre de todos los creyentes. Debe haber sido un hombre tremendamente poderoso en su fe, maravilloso. La palabra de Dios nos dice que Dios escogió a Abraham de la basura. Lo sacó literalmente del zafacón de basura. Aunque ustedes no lo crean. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 16. Dice el versículo 3: así ha dicho Jehová el Señor acerca de mi pueblo, de Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, where you come from. Déjame decirte de dónde tú vienes.
Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Abraham era amorreo y su mujer de Aram, de los hititas, Etea. ¿Saben lo que eso significa? Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los caldeos, de entre los amorreos. Caldea, o la antigua Amorrea, con el tiempo se llegó a conocer como Babilonia. La capital de Babilonia era la ciudad de Babilonia, el centro mundial de la idolatría. La capital del culto al dios Sol, Marduk. Y Ur de los Caldeos, la segunda ciudad en importancia en Babilonia, era el centro del culto a la adoración de la diosa luna, Ishtar. Y relacionado con el culto a la diosa luna, había todo tipo de aberraciones religiosas. No voy a entrar en los detalles del culto sórdido a la diosa del amor y la fertilidad, donde el sexo, aún el sexo y las orgías públicas eran parte del culto. Y la Biblia nos dice que Abraham era amorreo y toda su familia. Mantengan allí Ezequiel 16, pero vamos a leer un versículo más para aclarar esto que dice tu padre fue amorreo. En el libro de Josué, cuando Josué insta a las tribus a serle fiel a Dios, él les dice en Josué 24:15, podemos leer el 14, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué es esto de los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río? En el mismo capítulo 24, versículo 2, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Abraham también era un wetback. Venía del otro lado del río. Sí, literalmente habitó en Canaán ilegalmente. He was an illegal in that land. Andaba deambulando y no tenía tierra. Para poder enterrar a su mujer cuando murió tuvo que comprar una parcela porque no tenía ni siquiera dónde poner a su mujer muerta. Y Dios le había dicho, esta tierra te la voy a dar a ti. Pero no era de él todavía. Pero aquí dice que él vino del otro lado del río, donde servía a dioses falsos, a dioses extraños, servían al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. Ese fue el origen del pueblo de Dios. Y yo podría hablar mucho más de lo que significaba crecer en Ur de los Caldeos y vivir en esa ciudad. Tengo un libro que ya se los he mencionado en esta serie, donde cuenta cómo era el mundo de aquel entonces y cuenta cómo era la ciudad de Ur de los Caldeos, la inmoralidad y suciedad que había
en esa ciudad de donde venía Abraham. Literalmente Dios sacó a Abraham del zafacón, porque Babilonia, que era la capital, era más distinguida, era una ciudad más encumbrada. Pero Ur de los Caldeos era el centro de prostitución de toda la nación. Y de ahí sacó Dios a Abraham. Y no crean que Abraham era diferente. Acabamos de leer que él adoraba a esos dioses extraños. Él estaba envuelto en ese culto a la diosa Ishtar, con todo lo que eso significaba. Por eso, hablando Dios del origen de su pueblo, volviendo a Ezequiel 16, dice, acuérdate de tu origen, de dónde has venido. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, y está hablando de Israel, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. ¿Saben lo que eso significa? No, eso es el prepucio. Pero el ombligo, dice, seguiste pegado a lo que venía, no rompiste el cordón umbilical. O sea, todo lo que traías lo seguiste. No fue cortado tu ombligo de tu padre amorreo y de tu madre etea. En otras palabras, lo que ellos eran, eso seguiste siendo tú. El día que naciste, no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, en pañales. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Cuando Dios crea a su pueblo, dice, mira de dónde veniste. Y no te creas. El día que naciste, nadie dio nada por ti. Te dejaron tirada como que no valías nada en el suelo. No hubo quien se compadeciese de ti. Tu vida fue menospreciada. Y yo, dice el versículo 6, pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas toda manchada de haber recién nacido y tirada en el suelo, que nadie daba nada por ti, yo te dije, vive. Es por pura gracia que Dios escogió a su pueblo. Le dio vida en medio de su mugre. Del tacho de basura que lo sacó, le volvió a dar vida. La habían tirado y dejado tirada como que no valía nada su vida. Eso es lo que está diciendo Dios, comparando. Y aunque es muy gráfico, esto es lo que está diciendo. Ahora, qué interesante que para Rubén, en la bendición que Dios da a través de Moisés, que fue nuestra lectura bíblica, Deuteronomio 33:6, se repite esa misma expresión. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones, o sea, sean multiplicados tus hombres. Viva Rubén y no muera, porque Rubén es el primogénito, el primer hijo de esta familia. Se le aplica lo que Dios dice para todo Israel. Viva Israel y no muera, y sean multiplicados tus varones. En Ezequiel, el versículo que sigue después de ese, Ezequiel 16, dice, yo te miré, te vi sucia, y te dije, vive y no mueras.
y te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Está hablando de su iglesia, de su pueblo escogido, cómo Dios lo escogió y le dio vida cuando estaba muerta en delitos y pecados. No es lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Él os dio vida, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Dijo Dios: vive y no mueras. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, esa es la maravilla de lo que Dios hace, del milagro de Dios. Y nosotros estudiamos un poquito estas reuniones anteriores, cómo era esa familia de la cual nacen los patriarcas. Esta familia tan disfuncional, hablamos de esto el sábado pasado. Y el martes hablamos del nacimiento de los muchachos, de la lucha, de la contienda en ese hogar, en ese círculo donde había 4 mujeres casadas con un mismo hombre. Imagínense, qué hogar para crecer. Algunos de nosotros no podemos con una sola mujer, ¿verdad? Pero Jacob tenía 4 mujeres que se odiaban entre sí, que no se podían ni ver. Raquel, la amada, con todo el ardor del romanticismo, la Biblia dice que era afectuosa, amante. Pero ahí estaba Lea, su rival, implacable, calculadora, fría, ambiciosa, pero sobre todo envidiosa de su hermana. Y las complicaciones que vinieron como resultado de la poligamia en ese hogar. Elena de White dice en el libro Profetas o Patriarcas y Profetas, cómo era ese hogar y lo que significa en ese hogar el haber tenido más de una esposa. Dice aquí: sobre los resultados de la poligamia en ese hogar. Pensé que lo había subrayado en este libro. Dice ella que mata el mismo amor y seca las fuentes del afecto. Desarrolla
tendencias terribles en los hijos, de tal manera que, aquí está, página 208, dice: las consecuencias de la poligamia se revelaron en esa familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y el afecto, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Y no se dejó de ejercer su influencia para el mal. Produjo amargo fruto en el carácter y en la vida de sus hijos. Cuando esos muchachos llegaron a la virilidad, tenían terribles defectos de carácter. Los celos de las varias madres amargaron la relación familiar. Los niños eran contenciosos, contrarios a la dirección. Y la vida de Jacob fue nublada por la ansiedad y el dolor. ¿Qué hogar en el cual crecer? Y súmenle a eso la historia increíble de un muchachito de tan solo 17 años que los hermanos planearon asesinar y finalmente lo mandaron a una suerte más terrible que la muerte misma, a ser esclavo en la tierra de Egipto. Y ese muchachito que tendría que haber desaparecido de la historia llega a ser el primer ministro en la nación más poderosa de aquella época. Súmenle a eso el dolor de Jacob, no solamente cuando muere la esposa que ama, y pónganse a pensar qué paradojas de la vida. La que se muere es la que él ama y las que quedan es la que él no soporta. La vida siempre es así, ¿verdad? La mujer que él amaba fue la que murió al nacer su hijo, y la otra, que era la que lo había engañado, era la que queda ahora. Y súmenle a eso el dolor de ese hijo, hijo de la mujer amada, que desaparece y lo da por muerto. El engaño de esa familia, 22 años esos muchachos engañando a su padre, viéndolo descender con canas a la sepultura. Cada vez iba secando su corazón, su vida misma, no quería vivir del dolor que sentía, y sin embargo siguieron engañando, siguieron mintiendo a su padre. Y luego pónganse a pensar en todo lo que pasó en esa familia. Asesinato premeditado. Ahora, muchos de ustedes imaginan que quizás habiendo 12 hermanos, había mucha diferencia de edad entre estos muchachos. Pero cuando usted saca el registro, se da cuenta que realmente no había mucha diferencia de edad. Cuando Jacob regresó a Canaán, después de haber estado tantos años en la casa de su suegro, habían nacido 11 de los 12 muchachos, y el último, Benjamín, nació en el camino a Canaán y su madre se murió. Así que los 12 hijos, junto con la hija Dina, ya estaba completa la familia cuando regresaron de vuelta a Canaán. Y pónganse a pensar que José tenía 6 años de edad. El bebé Benjamín acababa de nacer, se llevaban 6 años con su hermano de madre y padre, pero el mayor de la familia, que era Rubén, solamente tenía 12 años de edad. Y usted dice, ¿cómo? Si eran 12 hijos. Pues acuérdense que tenía 4 mujeres. Y los muchachos iban naciendo no cada 9 meses, sino a veces estaban las 4 embarazadas al mismo tiempo. Sí, literalmente la diferencia en edad, Rubén el mayor tenía 12 años cuando José tenía 6. O sea, que los 10 otros hermanos entre medio estaban entre los 6 y los 12 años de edad. Muy cerquita en edad. A veces nos imaginamos que había mucha diferencia de edad, que José era mucho más joven que sus hermanos.
Hoy vamos a hablar un poquito de Rubén, pero para entender a Rubén tenemos que ver algunas cosas más de esa familia. Por 11 años vivieron en Canaán. Fueron creciendo, se fueron haciendo grandes los muchachos. Pero luego vino una crisis, la crisis que va a marcar a esa familia por toda su vida. Vino en forma repentina y sin anunciarse de antemano cuando José tenía tan solo 17 años de edad. Ahora veamos un poquito, vamos a Génesis en el capítulo 37. Aquí nos da una vislumbre de la familia de Jacob y de los hermanos como eran. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Amaba, versículo 3, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. ¡Wow! ¿Cuánto dice esto de este hogar, verdad? En primer lugar, dice que José le contaba a su padre la mala fama o la mala conducta de sus hermanos. Y estos lo odiaban, lo aborrecían, no solo porque su padre había mostrado favoritismo en este muchacho, porque lo amaba, dice aquí, más que a todos los demás hermanos, sino que la conducta de José era una continua reprimenda contra ellos. Dice Patriarcas y Profetas, página 209. Hasta ese cariño que Jacob demostró por su hijo José iba a llegar a ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José y esto motivó los celos de los demás hijos. Al ver José la mala conducta de sus hermanos se afligía mucho y cualquiera diría, oh, era un nene de papá. Era un chismoso que le iba a contar a su padre todo lo que ellos hacían. Pero miren lo que dice Elena de White. A José le afligía mucho ver la conducta de sus hermanos. En varias ocasiones, en forma muy prudente y suave, les habló y los reconvino. Pero esto hizo que ellos se volcaran más contra él y que mostraran su odio y resentimiento. No podía decirles nada. Cualquier cosa que le decía era peor. A José le era insufrible verlos pecar contra Dios. Y finalmente, después de orar mucho, dice la mensajera del Señor, decidió presentar la situación a su padre, esperando que su autoridad como padre los indujera a enmendarse. Por eso José le fue a contar a su padre cómo eran los muchachos, la fama que tenían, la manera como se comportaban. Y no fue a decirle, papi, me tratan mal, me maltratan a mí. No, él estaba preocupado por la vida espiritual de sus hermanos. Estaba preocupado de verlos que iban camino en descenso. Y por eso se acercó a su padre y les dijo, papá, tienes que hacer algo. Tú como padre tienes que corregir a tus hijos. Jacob dice aquí,
procuró cuidadosamente no excitar la ira de sus hijos mediante la dureza o la severidad. Pero saben, el problema era que la vida familiar no había permitido que Jacob enderezara a esos muchachos de chicos. No tenía autoridad para hacerlo, porque él mismo vivió una vida que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que los muchachos casi no podían ser corregidos, porque las madres eran peores que ellos, se vivían peleando en ese hogar. Se vivían diciendo cosas feas, imagínense. Las palabras cortantes y sarcásticas que se tiraban las hermanas entre sí. Y todo eso los muchachitos lo fueron bebiendo de chiquitos. Y ellos sabían cómo lograr sus cosas. Y siempre usaban, manipulaban la situación familiar para lograr sus propósitos. Y el padre, sabiendo que él mismo era el que había cometido esos errores, no tenía autoridad paterna para poderlos corregir. Ahora, cuando llega grande, Elena de White dice que de todos los hijos, el que salió diferente fue José. Él era diferente a sus hermanos. Él amaba a Dios. Elena de White cuenta de que José le encantaba escuchar a su padre contar las historias de cómo se encontró con Dios en el camino a Betel, de la escalera que unía al cielo con la tierra, de la promesa que Dios le hizo, la historia de su abuelo, cómo había nacido por un milagro, o sea, de Isaac, la historia de Abraham, de Sara. Su padre lo sentaba, dice Elena de White, sobre sus rodillas, y el niño vez tras vez le decía: papi, cuéntame otra vez la historia de la escalera que une el cielo con la tierra. Y Jacob le repetía esa historia constantemente, y el corazón de este niño se iba enterneciendo con la realidad de la existencia de Dios, y ese Dios que se preocupa por sus hijos, y su carácter por estar cerca de su padre. Y recuerden que su padre había enmendado su camino y había cambiado su carácter después de esa noche con la lucha con el ángel, ¿se acuerdan? Allí fue donde Dios le cambió el nombre, le puso Israel en lugar de Jacob, que significaba un cambio de carácter. Y de ahí en adelante el padre fue totalmente distinto. Podríamos leer con respecto a esto, dice: de aquella lucha nocturna, página 208 de Patriarcas y Profetas, de aquella noche nocturna al lado del río Jaboc, Jacob salió siendo un hombre distinto. Fue la noche definitiva de su conversión al Dios verdadero. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde ese día en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, en vez de la mentira y la farsa, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo del Omnipotente, y en la prueba y la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter habían sido consumidos en la hornaza, y el oro verdadero se purificó hasta que la fe de Abraham y de Isaac aparecieron con toda nitidez en el carácter de Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Él también logró la victoria, pero hermano, cuando eso pasó, todos sus hijos, con excepción de Benjamín, habían pasado los 5 años de edad. Y Elena de White dice que el carácter queda plasmado y formado a los 5 años. Oh, si nosotros pudiéramos hablar de la importancia que son esos primeros 5 años en la vida de los niños, en el hogar. Aún la influencia prenatal es tremendo. Ya el carácter de ellos estaba formado, lo habían visto. Mientras se estaban formando, mientras el disco duro de cómo iba a ser su temperamento se estaba formateando en ellos,
Ni Jacob había sido el ejemplo correcto, ni ninguna de las madres había sido el ejemplo correcto. Y los muchachos reflejaron esos rasgos de carácter. Y aunque el padre cambió, los efectos en este hogar fueron funestos. Ahora, de todos ellos, el único diferente era José. Y la razón para eso es que José era el más pequeño cuando fue la conversión en la vida de Jacob. Y de ahí en adelante él fue un hombre nuevo, dedicó tiempo a sus hijos, pero los demás ya estaban más grandecitos. Pero el más chiquitito, pasó más tiempo con su padre y se moldeó su carácter distinto. Entonces José estaba muy preocupado por sus hermanos. Dice aquí, Jacob procuró cuidadosamente no excitar la ira de sus hijos mediante dureza o severidad. Ya estaban más grandes. Ya no podía obligarles. No lo hizo cuando debiera haberlo hecho. Ahora era demasiado tarde. Sin embargo, sentía la responsabilidad de padre y quería ayudar a sus hijos a que por sí mismos pudieran cambiar. Con profunda emoción, con lágrimas en su voz, expresó su ansiedad respecto a ello. Le suplicó que honraran sus canas, que no recubriesen de oprobio su nombre. Y sobre todo, le suplicó llorando que no deshonrasen a Dios, que no menospreciaran sus mandamientos y sus preceptos. Avergonzados de que se supiera la fama que tenían por afuera esos muchachos, porque en la casa eran una cosa, o por lo menos pretendían ser una cosa, pero allá afuera, fíjense que la Biblia dice, informaba a su padre de la mala fama de ellos. No era solamente mala conducta, sino la fama que tenían en todas las inmediaciones. Avergonzados de que se conociera su maldad, los jóvenes parecieron arrepentidos, pero solo ocultaron sus verdaderos sentimientos, que se exacerbaron por esa revelación de su pecado. Siempre pasa así. Cuando se nos señala una falta, en lugar de reconocer nuestra falta, nos vamos en contra de aquel que la señala. Y en este caso era José. El odio de los hermanos contra José se acrecentó. El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica como la que usaban las personas de distinción, que representaba, ya lo vimos esto el martes pasado, la túnica, ¿de qué era símbolo? De la primogenitura, que el padre estaba favoreciendo a este hijo por demás de los hermanos, igual que Esaú, que el padre le había dado la túnica de la primogenitura, ahora esta caía sobre el hijo prácticamente el menor, porque estaba el chiquitito, el bebé de la familia, pero José, el primer hijo de Raquel, recibió la túnica preferencial del padre. Esto suscitó sospecha de sus hermanos y se corrió la voz entre ellos, aquí está en la página 209, de que el padre planeaba dar la primogenitura a su hijo mayor de Raquel, la que él amaba. La malicia de los muchachos se aumentó aún más. Un día cuando él, en su inocencia, les contó su sueño. Versículo 5 de Génesis 37. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Les dijo, este es el sueño que he soñado. Atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba paradito, derecho. Pero los manojos de ustedes que estaban alrededor se caían y se inclinaban delante del mío. Sus hermanos le dijeron, ¿qué? ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y luego soñó otro sueño y otra vez la cosa se puso peor. En el otro sueño dice, soñé otro sueño, versículo 9, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Ahora, ¿qué tenía la culpa José, de tener ese sueño? Era un sueño que venía de Dios. Porque el sueño se cumplió años más tarde, cuando todos sus hermanos se inclinaron delante de él en Egipto. Él no tenía la culpa de haber soñado eso, pero su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más, mas su padre meditaba en esto. Luego viene la historia. Sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y ustedes recuerdan la historia. Y aquí es donde vamos a ver a Rubén. Y vamos a ver qué posición ocupaba Rubén en esta familia. Los hermanos estaban obligados a mudarse de un lugar a otro, a fin de procurar pasto para su ganado. Y a veces quedaban ausentes de la casa durante varios meses. Después de los acontecimientos que acabamos de contar, el odio de los hermanos llegó al clímax. Elena de White dice: cuando José contó su último sueño, sucedió algo raro. Mientras él estaba contando el sueño a su padre y a sus hermanos reunidos, el rostro de José se iluminó, su semblante hermoso, porque era un muchacho bien parecido, pero su rostro se iluminó por el espíritu de la inspiración. Y brilló su rostro, sus hermanos lo notaron, su padre también, y no pudieron reprimir la admiración. Elena de White dice que era el brillo de la santidad de su carácter que afluía a través de él. Qué hermoso, hermanos. El carácter de él era tal que hacía brillar su rostro, y el Espíritu Santo estaba sobre él en ese momento, el espíritu de la inspiración. Sintieron admiración. Y en ese momento, a pesar de que él estaba contando ese sueño, sintieron en su corazón al verlo a él el deseo de cambiar. Pero dice aquí: no quisieron dejar sus malos caminos. Por un tiempo cambiaron. Pero luego volvieron a sus andanzas y comenzaron a sentir odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que animara a Caín se encendió en sus corazones. Ahora, los muchachos habían ido a Siquem. Pasó algún tiempo sin noticia de ellos. Y su padre empezó a temer por la seguridad a causa de la crueldad cometida con los siquemitas. Esta historia no la hemos contado todavía, porque la vamos a contar cuando lleguemos a estudiar sobre Simeón y Leví. Pero se las menciono de paso. Siquem era el pueblo donde asesinaron a todos los varones, Simeón y Leví. Ahora ellos estaban en esa zona atendiendo a las ovejas, y el padre estaba muy preocupado: seguro ya me mataron a mis hijos. Por eso decidió mandar a José a buscarlos para que le trajera noticias respecto al bienestar de sus muchachos. Si Jacob hubiera conocido las verdaderas intenciones del corazón, los sentimientos de sus hijos contra José, jamás lo habría dejado ir solo a donde estaban ellos. Pero ellos habían ocultado muy cuidadosamente lo que sentían contra el muchacho. Con corazón regocijado, José se despidió de su padre. Nunca se imaginó José que no iba a volver a ver a su padre. Se despidió de él: te veo al rato, te veo en unos días. Iban a pasar más de 30 largos años
antes que él volviera a ver a su padre. Se despidió. Y no se imaginó cuánto pasaría antes que su sueño se cumpliera. Después de un largo y solitario viaje de varios días de camino, José llegó a Siquem. Sus hermanos y sus ganados no estaban en Siquem. Preguntó por ellos, esa historia está en los versículos que sigue. Encontró a un hombre que iba por el campo y le dijo: ¿qué buscas? Y él dijo: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Versículo 17. Y el hombre le respondió: se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron venir de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué pasará con sus sueños. José había viajado más de 50 millas, o sea, 80 kilómetros a pie para ir a ver a sus hermanos. Y todavía de Siquem eran 15 millas más, o sea, le quedaba otro día de camino. Se apresuró, se olvidó de su cansancio con el fin de mitigar la ansiedad de su padre y encontrar a sus hermanos, a quien él amaba, a pesar de que ellos eran duros de corazón contra él. Sus hermanos lo vieron acercarse, pero ni el pensar en su largo viaje que traía, ni el derecho que tenía a la hospitalidad y al amor fraternal, aplacó la amargura del corazón del odio de ellos. Y el ver desde lejos su vestido les trajo otra vez el recuerdo y los puso frenéticos. El amor de su padre, el cariño especial. Ahí viene el soñador, dijeron. Fueron dominados por la envidia y la venganza. Elena de White dice que se les metió el demonio de la venganza en su corazón. Fueron poseídos por Satanás. Pero ahora aquí aparece Rubén. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, el plan de matarlo, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Aquí aparece Rubén como el hijo mayor. Tenía entonces 23 años de edad, todavía era joven. Sin embargo, ya su carácter se había revelado por lo que él era. Tenía características de líder. Pero vamos a leer un poquito de su carácter. Y en esta historia se revela claramente su carácter. Si vamos a Génesis 49, cuando Jacob estaba viejo, que fue la historia que estudiamos el martes pasado. Cuando Jacob mandó a llamar a sus hijos junto a su cama, su lecho de muerte, dice Génesis 49:1. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y entonces comienza con Rubén, versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Aquí el viejito Jacob, aunque estaba viejo y ya ciego, sin embargo, Elena de White, como ya vimos el martes pasado, dijo que el espíritu de inspiración posó sobre él.
iluminó el pasado de sus hijos, su presente y también su futuro, y pudo discernir hasta el final del tiempo las últimas tribus de Israel, los descendientes que vivirían en esta tierra, porque dice, les declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Y al comenzar a hablar de Rubén, todo el amor paterno, toda la ambición de un hombre cuando se casa y quiere formar su familia, ahora afloran en su bendición final. Dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el comienzo de mi vigor, el principio de mi fuerza, principal en dignidad, principal en poder. Todas estas cualidades que el patriarca vio venían innatas en su hijo. Las poseía por herencia, las poseía naturalmente. Con estos atributos, bendecidos por la providencia, Rubén podría haber llegado a ser el líder de esa familia, podría haber llegado a mantener su primogenitura y haber descollado en la historia del pueblo de Israel, excepto por un defecto de carácter que tenía. Oh, mis hermanos, hay tantos rubenitas que se destacan hoy, que son líderes natos, que tienen influencia, tienen dignidad, poder, pero así como Rubén, tienen una falta de carácter, y esa falta de carácter destruye todas las buenas cualidades que tienen. ¿Cuál era la falta de carácter que tenía Rubén? Versículo 4. Impetuoso como las aguas. En otra versión dice corriente como las aguas. Y en la versión Valera Antigua dice inestable como el agua. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Oh, mis hermanos, Rubén tenía esas características de líder principal, dignidad, pero tenía un problema. Era como el agua. Como el agua inestable, que cambia de forma, que se adapta a las circunstancias. Unstable like water. Inestable como el agua, o impetuoso como el agua. Literalmente esta palabra significa efervescente, impetuoso, que se derrama cuando hierve el agua. El agua tiene una característica. Si usted le da suficiente tiempo al agua, todo lo destruye, hasta los cimientos más poderosos. Una gotita de agua puede llegar a perforar la roca. Todo lo que se le mete el agua lo carcome, lo arrumbra y finalmente lo desploma. Esa es la naturaleza del agua. Tiene tremendo poder. Y si les da suficiente tiempo, el agua penetra todo y finalmente todo lo arruina. La influencia de Rubén era grande. Era como el agua, tenía poder. Porque el agua, cuando usted la usa correctamente, tiene un tremendo poder. Las grandes usinas eléctricas se hacen a base del agua. Produce electricidad hidráulica. También
El poder del vapor del agua cuando hierve es tremendo. Puede mover lo que no lo logra ninguna otra cosa. El poder que tiene el vapor del agua hervida es tan grande que puede mover locomotoras y puede mover máquinas, edificios. Lo más pesado se hace con el poder del agua, hidráulicamente. Pero también el agua tiene un problema. Si no es controlada, si no es puesta en una posición con barreras, si no se le ponen barreras al agua, el agua fluye por el terreno de menos resistencia y siempre fluye ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ese era el problema del carácter de Rubén. El curso descendiente. Sus buenas cualidades quedaban opacadas por su tendencia hacia el camino fácil. Actuar impetuosamente sin pensar lo que iba a hacer. Tomar el camino más fácil. Y esto está ilustrado en este pecado que él cometió, que aún casi 90 años más tarde, en el lecho de su muerte, su padre no se puede olvidar. Y lo menciona en la bendición final, recordando ese terrible pecado, porque fuiste como el agua. Impetuoso no serás el principal, porque te subiste al lecho de tu padre, te envileciste subiendo a mi estrado. Parece increíble, porque desde el punto de vista de la razón, parece raro que este muchacho se haya fijado en la esposa de su padre. El crimen de Rubén no tiene explicación, porque Bilha, la esposa de su padre, la sierva, tenía por lo menos 15 o 20 años más que él. La historia que estamos contando sucedió antes del suceso de Jacob. Él era un muchacho en su juventud, pero se fijó en esta mujer que era la esposa de su padre y él se había criado como hijo en esa casa. Literalmente era como su mamá, aunque no era su mamá de carne, pues era la esposa de su padre. Y por un momento de satisfacción efímera, por un momento de un gozo pasajero, sacrificó su nombre, sacrificó su influencia, sacrificó su dignidad, la paz mental, y trajo enemistad, discordia, dolor, sufrimiento a la casa de su padre. Por un momento de placer, echó todo por la borda. Todo el bien que Rubén podría haber logrado en su vida, por su influencia con sus hermanos, fue destruido completamente. Le perdieron totalmente la confianza. Tanto le perdió el padre su confianza que decidió no darle el lugar de preeminencia, la primogenitura, por su forma impulsiva de actuar. Jóvenes y señoritas, Rubén es el esclavo de sus pasiones. Es líder, tiene cualidades tremendas, pero no puede dominar sus pasiones. Porque falló en dominar su apetito, perdió el derecho de la primogenitura. Y eso significaba, como ya vimos el martes, 3 grandes derechos. Primero, el doble porción de la herencia. Segundo, ser el líder espiritual de la familia. Y tercero, de él, de esa línea iba a venir el Mesías. Y podría haber sido de esa línea, porque era el primogénito, que hubiera venido el descendiente, el Mesías, la simiente de la mujer. Pero por ese pecado, por esa debilidad de carácter que no había podido vencer, perdió el derecho de ser el ascendiente del Mesías.
Este ejemplo de Rubén muestra el índice de su carácter. La tentación no desarrolla la debilidad. Escuchen bien, jóvenes, la tentación no desarrolla la debilidad. Al contrario, la expone. La debilidad la tenemos en nuestro carácter, pero cuando viene la tentación, lo único que hace es hacer que aflore. No le echen la culpa a la tentación. Es que si no fuera por la tentación yo no hubiera caído. Todo lo contrario, la tentación justamente dio oportunidad para que aflorara el defecto de carácter. Dice Proverbios 23:7, tal es el hombre en su corazón, tal es él. El hombre es lo que él piensa, el hombre es lo que él tiene dentro. Y Rubén reveló la calidad y la naturaleza de sus pensamientos por este hecho. Y fíjense cómo dice Jacob, dice, subiste al lecho de tu padre y entonces te envileciste. Él está hablando aquí de cuáles fueron los pasos que lo llevaron a caer. Él comenzó a codiciar, a exponerse a la tentación. Se metió en el cuarto, comenzó a ver cosas que no tenía que ver. Y poquito a poco comenzó a desear aquello que él no tenía derecho. Qué triste. Se expuso a la tentación y finalmente la tentación lo venció. Rubén hizo lo que dice el apóstol Pablo, que ni siquiera los paganos hacen. 1 Corintios 5:1. Pecado que aún ni se nombra entre los que no conocen a Dios, fue lo que hizo Rubén. Se envileció. Jacob dijo, no serás el principal. No mereces ser el líder de tu familia. Y la influencia de este hombre que no podía pararse, que no tenía columna vertebral para decir que no a lo malo, aunque era un líder, aunque tenía influencia positiva, no tenía la fuerza de voluntad para poder vencer. Su mala tendencia se demuestran en la misma historia que estamos leyendo allí en Génesis, cuando sus hermanos decidieron matar a José. Fíjense que las intenciones de Rubén son buenas. Y tenía influencia en sus hermanos. Miren si no lo tenía, a pesar del pecado que había cometido y todo, era un líder. Los hermanos le escuchaban. Habían planeado matarlo, pero cuando Rubén oyó esto, los libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él. Y él pensaba librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Ahora, hermanos, le hicieron caso sus hermanos. Él podría haber logrado lo que él quisiera con sus hermanos en ese momento porque era el mayor y era el que tenía la mayor influencia sobre ellos. Cualquier cosa que él hubiera dicho en ese momento lo hubiera logrado. Sin embargo, se nos dice que los hermanos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores, lo tomaron, lo echaron en la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Ahora, hermanos, Rubén no estaba allí. Elena de White dice que él se fue. ¿Y por qué creen que se fue? Dice que él se fue de sus hermanos. Aquí en Patriarcas y Profetas dice que él estaba luchando consigo mismo para poder imponerse a sus hermanos y decir no hagamos esto, pero no tuvo el valor para enfrentarse, no tuvo la fuerza
para decirle a sus hermanos esto está mal, no debemos hacerlo. Ese defecto de carácter era voluble como el agua, era maneable como el agua, se acomodaba a la circunstancia en lugar de defender el principio, en lugar de pararse firme y decir esto está mal y no lo debemos hacer, aunque sus intenciones eran buenas porque él lo quería librar, no lo quería matar y lo quería volver a la casa de su padre. Sus intenciones eran buenas, pero no tenía la fuerza de carácter para sobreponerse y hacer lo que era recto. ¿Por qué? Porque había perdido eso al darle rienda suelta a su apetito carnal. No tenía la autoridad para hacerlo. Elena de White dice que estaba luchando consigo mismo. Y se alejó para no tener que enfrentar a sus hermanos. Fíjense, Elena de White dice que después de que él los convenció de que no lo mataran, no se quedó allí con ellos. Se alejó, se fue a ver las ovejas que se habían ido por allá para que no tuviera que confrontarse con ellos directamente. Hay mucha gente que no tiene la fuerza de carácter y entonces postergan la decisión. Tarde o temprano se tenía que enfrentar con ellos y postergarlo para más tarde no iba a cambiar la situación. Pero hay muchos que no tienen la fuerza de carácter, así como Rubén, y postergan el tener que actuar en favor de lo que es recto. Le dan vuelta al asunto porque no quieren enfrentarse con las consecuencias. Las intenciones de Rubén eran buenas y sin embargo tomó el camino más fácil, como el agua. Se hizo a un ladito y allá fue y se acomodó a las circunstancias para no tener que hacer frente a la situación. Elena de White dice que estaba luchando para lograr la fuerza de voluntad para hacer lo que era correcto. Esperaba, dice, regresar más tarde y librarlo y hacerlo volver a su padre. Esa era la naturaleza de Rubén. ¿Saben cuál era el lema de Rubén? El lema de Rubén era: no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Al revés de no dejes para mañana lo que debes hacer hoy, el lema de él era: no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Enfréntate más tarde con esto. Ese era su credo, como el agua, buscando la manera más fácil. Cuando regresó con sus hermanos a la escena del crimen era demasiado tarde. Lo habían vendido a los madianitas. El que toma esa decisión fue Judá, y ese era el que llegó a ser el líder de los hermanos. Judá dijo a sus hermanos, versículo 26, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vendámosle y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna, lo trajeron arriba, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos. Y dijo: no está el muchacho, no aparece el joven, ¿dónde está? Y ahora, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Aquí otra vez se muestra el carácter de Rubén. Cuando le dijeron que lo habían vendido, todavía había tiempo de irlo a rescatar. Todavía podían mandar a correr detrás de él. Si Rubén se hubiera plantado en ese momento, si Rubén hubiera dicho: esto está mal lo que ustedes están haciendo, vamos a irlo a buscar, lo podrían haber comprado de vuelta a los ismaelitas. Pero lo único que le importó es: ¿y ahora? ¿Dónde estaré yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Le importó más lo de él que lo de su propio hermanito. Más adelante vamos a estudiar la vida de José y de sus hermanos y vamos a ver cómo es que ellos lograron sus cambios de carácter. Ahora estamos viendo los defectos y las virtudes del carácter de Rubén. Y vamos a aprender un poquito de lo terrible que fue para José esta experiencia en su vida. Sin embargo, Rubén
en esta historia muestra ser esclavo de su debilidad. ¿A dónde iré? Es todo lo que le importa. No hizo nada para salvar a su hermano. Podemos decir, trataba de salvarlo, dijo que pongan tenía buenos sentimientos, así hay muchos que tienen buenos sentimientos, pero no hacen lo que tienen que hacer para lograr hacer el cambio que sea significativo. Y eso nos muestra también los años que siguieron. Rubén hizo el pacto del silencio con los demás hermanos. Podría él haber tomado la iniciativa, que era el mayor, y haberle contado a su padre la realidad, pero no lo hizo. El carácter de Rubén aflora varias veces en la historia. El tiempo ha transcurrido, en esta hora tenemos que terminar. Creo que en lugar de hablar esta tarde de Simeón y Leví, voy a terminar el tema de Rubén. Porque no solamente en esta historia vemos su carácter, hay muchos otros detalles de carácter que tenemos que entender para comprender y darnos cuenta si quizás entre nosotros haya algunos rubenitas. Esclavos de sus pasiones, que no tienen columna vertebral para decir no a lo malo. Tienen buenas intenciones, quieren hacer lo recto, desean hacer lo que agrada a Dios, pero no tienen la fuerza de voluntad. Quizás haya algunos que también sean líderes natos, que tienen facilidad, tienen influencia sobre los demás, pero porque no tienen el valor de defender lo que es recto, arrastran a otros al pecado también. El carácter de Rubén, inestable como el agua, nos habla de personas que necesitan el poder de Dios para cambiar. Y esta tarde entonces vamos a aprender cómo fue que vino el cambio en la vida de Rubén y cómo él logró vencer estos defectos de carácter para que su nombre aparezca en una de las 12 puertas de la ciudad de Dios. Por las puertas de perla de la ciudad de Dios van a entrar miles de rubenitas, que por naturaleza tienen un carácter débil, no tienen fuerza de voluntad para vencer lo malo, son esclavos de sus pasiones. Y yo sé que hay muchos en esta misma hora que dicen, yo ya sé cuál es mi tribu. No te apresures porque son 12 las tribus. Y acabamos de ver una parte del carácter de la primera tribu, los rubenitas. Pero con lo poco que has visto, tú sabes que tienes ese defecto de carácter. Aunque eres líder, aunque tienes influencia, aunque quieres hacer lo bueno, no tienes el poder para vencer. Es muy diferente al carácter de Simeón, y lo vamos a ver, o el de Judá, totalmente distinto. Débil de carácter, voluble, inestable como el agua. Se deja moldear por la circunstancia en lugar de usar la circunstancia para lograr la victoria. Se acomoda a las circunstancias. Ese es el carácter de Rubén. Por la gracia de Cristo se puede vencer aún ese defecto de carácter. Y déjenme decirle, Rubén llegó a ser un vencedor y lo vamos a ver esta tarde cómo logró vencer y cómo logró cambiar su carácter por la gracia de Cristo. Vamos a estudiar también sus descendientes y vamos a ver los de la tribu de los de la tribu de Rubén. Y vamos a ver algunos otros personajes de esa tribu que todos tienen las mismas características. Y vamos a ver cómo a través de esa tribu podemos aprender nosotros a vencer para un día poder entrar por esa puerta que dice Rubén. Mira un hijo, y Dios va a decir, mira, 12,000 hijos de la última generación, los últimos que vivieron en esta tierra, con toda la debilidad de todas las generaciones pasadas, pero pudieron entrar por esa puerta. Alabado sea el nombre de Dios.
y detrás de ellos una innumerable muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo que también van a entrar por la puerta de Rubén. Rubén es el hombre débil de carácter que no tiene fuerza para vencer. Sin embargo, la bendición de Moisés lo alcanza. Viva Rubén y no muera. Alabado sea el nombre del Señor. Como vimos al principio, que Dios puede mirarte y decir: te conozco como eres, con tus defectos, pero he escogido que vivas. Te voy a dar vida, aunque estés muertos en tus delitos y pecados. Aunque tu carácter sea tal que no tengas el poder para vencer, yo te voy a dar la victoria. Porque no hay hombre más débil que el que se cree fuerte. Y no hay hombre más fuerte que el que reconoce su debilidad y se abraza, se agarra del brazo del todo omnipotente para vencer. Vamos a concluir con una oración muy especial. Aunque todavía no podemos definir claramente cuáles son las tribus, porque hemos visto una parte de la primera tribu, la tribu de Rubén. Sin embargo, yo sé que hay personas aquí en esta hora que saben que necesitan ayuda de Dios para vencer, porque puede ser que sean esclavos de las pasiones. Puede ser que tengan la debilidad del apetito corrompido en su vida, el apetito carnal. Yo sé que es muy difícil reconocer algo así públicamente, por eso no les voy a pedir que pasen aquí adelante, porque yo sé que es difícil públicamente decir: ese soy yo, ese es mi defecto de carácter. Pero allí en el lugar donde tú estás, si el Espíritu Santo te está hablando y quieres decirle: Señor Jesús, yo necesito tu poder, porque no puedo por mí mismo. He tratado muchas veces y he caído. Yo necesito que tú me des la victoria. Si arrepentido reconoces tu debilidad, el Señor Jesús tiene solución para tu problema. Y antes de orar, puede ser que haya alguien aquí en nuestro medio que aún no ha tomado la decisión más importante de todas, de unirse a Jesús y a su pueblo escogido. En aquella época la señal del pacto era la circuncisión. De esa manera se llegaba a ser parte del pueblo de Dios. En nuestros días, la señal del pacto para ser parte de la familia de Dios, del Israel moderno, es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A través del bautismo llegamos a ser parte del Israel de Dios moderno. Y puede ser que haya alguien aquí que aún no ha tomado ese paso, un joven, una señorita, algún adulto que está con nosotros y siente en su corazón que quiere entregar su vida a Cristo, que Dios lo está llamando y que le está diciendo: hijo mío, yo di mi sangre por ti, yo quiero perdonarte, limpiarte y quiero que seas parte de mi pueblo, yo te estoy llamando a ti. Y el Espíritu Santo te está llamando en esta hora a entregar tu vida a Cristo Jesús. Si hay alguien allí en el lugar donde está que necesita tomar esta decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, que aún no ha tomado el paso del bautismo, allí en el lugar donde estás, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo allá. El Señor te bendiga a ti, y a ti, y a ti, mi hermano, y a ti. Oh, hay muchas manos. Alguien más por este lado, allá. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguna otra persona que quiere que lo incluyamos en esta oración en forma especial? ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti. Bendito sea el nombre de Cristo. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero necesita comenzar de nuevo porque le falló al Señor y necesita reconciliarse con Él. Y tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa alma, yo necesito volver a comenzar, yo necesito que Dios me dé
Que Dios me dé la humildad para reconocer que me equivoqué y volver a comenzar otra vez. ¿Hay aquí alguna ovejita que tiene el valor de decir: yo soy esa ovejita que me salí del redil, me enfrié? Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga a ti, a ti, a ti, a ti, mi hermano, y a ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a pedirle al Señor por cada una de estas almas preciosas. Yo voy a comenzar a orar y mientras estoy orando les voy a pedir que se acerquen aquí. Queremos incluir a aquellos que a través de la pantalla están tomando esta decisión también. Los que levantaron su mano, vengan para que al terminar la oración los pueda tener aquí adelante, cerquita mío. Acérquense. Vengan. Padre Santo, tú estás trayendo a tus hijos que vienen arrepentidos, reconociendo que solamente en Cristo hay poder de salvación. Hay algunos, Señor, que están tomando la decisión más importante de su vida: unirse a tu pueblo que guarda tus mandamientos, recibir la señal del pacto, el bautismo para ser parte de tu Israel espiritual. Hay otros, Señor, que están aquí porque han reconocido la necesidad de comenzar de nuevo. Son como las ovejitas que cuenta la parábola, que se salieron del redil. Tráelos, Señor, a ti. Tráelos a ti antes que sea demasiado tarde. Si tú estás entre aquellos que levantaron su mano, acércate. Queremos orar por ti también en esta hora. Ven, ven rápidamente. Hay algunos que no pueden pasar, pero están allí en sus asientos. Mantengan su mano levantada mientras los encargados les llevan una tarjetita para que puedan poner su nombre, para que yo pueda seguir orando por ustedes. Y si tú nos estás viendo a través de la pantalla y el Espíritu Santo está tocando tu corazón en esta hora, allí donde estás, pon tu mano sobre tu corazón y dile: Señor, yo necesito de tu ayuda. Me entrego a ti, entrego mi vida tal cual como soy. Tú me conoces, tú sabes mi entrar, mi salir. Tú sabes todo lo que hay dentro de mí. Díselo: Señor, límpiame, purifícame con tu sangre, lávame porque quiero ser limpio. Pídele de todo corazón y el Señor va a hacer el milagro en tu vida en esta hora. Vamos a concluir la oración por cada una de estas almas que han pasado aquí adelante. Padre Santo, mira estas almas, son preciosas para ti. Cada uno de ellos han venido respondiendo a tu llamado, tú los trajiste. Y tú dices: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recíbelo, Señor. Abrázalos. Con ese abrazo de padre que acepta al hijo que vuelve otra vez al hogar. Y así como vamos a aprender esta tarde de Rubén, que él también se fue por mucho tiempo del hogar paterno. Pero fue el hijo pródigo del Antiguo Testamento que regresó a la casa de su padre. Que así estas almas que en esta hora han tomado la decisión de volver al redil puedan ser parte de este pueblo redimido que tú vas a venir a buscar cuando vengas en las nubes del cielo. Sella cada decisión para vida eterna. Los entregamos en tus brazos de amor, junto con la consagración de toda nuestra vida a ti, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.